Se lo vamos a preguntar a él. Está el auditor general de Villa María con nosotros, Rafael Saccheto. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, un gusto saludarte a vos, a todo el equipo, a toda la gente que sigue UniTV. Gracias por la No, invitación. por favor. Yo leí las placas, pero corregime en lo que haya que corregirme, por favor. Bueno, es como vos decís, a veces mes a mes ese ranking, este es un historial de todo el año, pero mes a mes se va moviendo. A veces está primero uno, otra vez el otro, pero ciertamente si tomamos todo el año, lo primero que quiero decir es que ha sido un año complicado, un año donde la gente, los vecinos de nuestra ciudad recurrieron a la auditoría como un espacio donde buscar ayuda. Y con eso tiene que ver ese gráfico de torta que leías o que referenciabas vos recién, donde hay un alto grado de resolución en favor de los vecinos. Hay un porcentaje muy mínimo que no logramos los acuerdos, o que no podemos dar la respuesta que el vecino busca, y lo que veías allí sin dato son los trámites que aún tenemos en curso, Ah, ¿sí? claro. Lo que sigue en trámite, ¿sí? Bien, Lo que bien. aún no está resuelto, pero estamos en las tratativas, ¿no? Ujú. En definitiva, es un espacio en la auditoría donde yo siempre cuando hablamos y hacemos las reuniones de equipo le digo, compañeros, compañeras, nosotros resolvemos aquí las cosas que en ningún otro lado lo pueden resolver, ni siquiera aquellas que lo tienen que resolver. Y Ujú. entonces, por eso es un espacio de referencia y por eso los temas son tan sensibles, Héctor. Ujú. Allí vos referenciabas en ese gráfico de barras, el primer lugar en ese ranking anual tiene que ver con trámites de renta, fíjate vos, ¿no? Sí. Se va moviendo mes a mes, siempre recordemos eso, ¿no? Pero en el conjunto del año hemos hecho muchos más trámites vinculados a rentas. ¿Eso qué significa? Trámites de eximiciones del impuesto, planes de pago por deudas. ¿Y sabe por qué, no, por qué hacemos esas cosas? Porque en la oficina de rentas no tenemos atención personalizada. Ujú. Hay muchísimos vecinos que no saben ingresar a la web a través del CIDI y gestionar el plan de pago o la exhibición correspondiente. O a veces son la impresión de las boletas para pagar. Como Ujú. no hay un espacio de atención, tenemos buenas noticias, por lo menos alguna info de que nos han comentado que a partir del año próximo podría rehabilitarse la atención en rentas, aquí en la esquina de 9 de Ajá. julio y, perdón, José Ingenieros y Buenos Aires. Sí, sí. Entonces, eso conforma el mayor grupo global en este año, pero tenemos otro que son los servicios públicos estatales, que está en segundo lugar. Ujú. Ahí entra EPEC, gas y agua. Ustedes saben, porque lo hemos referenciado, tenemos graves problemas con las infracciones de EPEC y con los subsidios del Estado Nacional que conocemos como segmentación. Y entonces allí estamos en permanente diálogo con la gente de EPEC porque son multas millonarias y no es una metáfora cuando digo millonarias, Héctor. Ujú. Multas que van por tocar el medidor, por modificarlo, multas que van de los 2 millones, hemos recibido multas de hasta 14 millones. Uh. Entonces el planteo que le hemos hecho a EPEC es decir, bueno, corresponde la multa porque es un ilícito, pero la multa tiene que ser, primero, posible de pagar y tiene que reconducir esa inconducta. No puede resultar en una expulsión del sistema o en una toma de un crédito que puede empeñar esa familia y a veces son familias de muy escasos recursos. Ujú. Toda una situación que los lleva a modificar el medidor, tocarlo como se dice en la jerga, y eso constituye un ilícito claramente que nosotros ratificamos, debe ser sancionado, pero debe ser sancionado de una manera que permita corregir la irregularidad. Ujú. Eso en segundo lugar, junto con trámites del gas. Y esto ustedes logran con los servicios llegar a un acuerdo, desde los diferentes servicios los escuchan ustedes y logran bajar la unidad de multa. ¿Cuáles son los Mira, logros? es buena la pregunta, Héctor, porque tanto con EPEC como con gas, en gas es un poco más difícil. Ah. Es un poco más difícil lograr resultados más beneficiosos para los usuarios. Ujú. Pero con el agua también, con EPEC y con el agua
tenemos un diálogo permanente y debo decir que encontramos respuestas y en general podemos mejorar la situación para el vecino. En EPEC, ¿qué te voy a decir? Que ante una multa de 8 millones, 7 millones, que la podamos reducir a la mitad, Claro. ¿sí? Sigue siendo carísimo que una familia tenga que pagar 3 millones de multa, que financiado tiene unos intereses enormes y vuelve a llegar financiado a un monto total de 6, 7 millones. Pero bueno, son reducciones importantes que logramos y las familias encuentran la posibilidad de no perder el servicio. Lo mismo que con el agua, con los cortes de agua. En Villa María se le dice restricción, pero Sí. la queja que tenemos de los vecinos es que no es una restricción. Lo que sucede en realidad es un corte de agua porque no sale nada de Ah, agua. esto es Cada vez grave, que Rafael, un segundo para pararnos ahí. Eso es grave porque más allá de Villa María hay una ley nacional que justamente habla de restricción. Te pueden dejar muy poca presión de agua, pero no dejarte nada porque tiene que ver con una cuestión de salud, de salubridad. Agua te tiene que llegar. Sin embargo, me estás diciendo que hay casos que no les ingresaba el agua. todos los vecinos que han llegado a la Defensoría a plantear que le han cortado el agua dicen no tener nada de agua. Ah, ¿Sí? El reglamento usuario sí. establece una restricción claramente porque es lo que vos comentás. No se puede cortar el agua porque es un elemento vital. Pero debería, por lo menos en el grifo de servicio que está a la entrada de la casa, Sí, dejar un eso es. suministro mínimo. Lo que los vecinos cuando llegan a la Defensoría plantean es que no tienen nada de agua. También, como digo esto, debo decir que cuando hablamos a la cooperativa Sí. con sus representantes, en general logramos la restitución del servicio y generar un plan de pago Sí. cuyo financiamiento el vecino puede Sí, sí. pagar, Ahora, ¿verdad? Rafael, el tema del agua me sorprende porque durante muchos años en Argentina, específicamente en Villa María, porque en realidad no es lo mismo en Villanueva, por ejemplo, cruzando el puente, pero en Villa María prácticamente no se cortaba. La gente debía años y años, que tampoco es lo lógico, de boletas de agua, pero el agua era algo que no se restringía siquiera. Hoy sí Mirá, está ocurriendo. sigue habiendo un poco esa concepción, nosotros lo notamos, lo observamos, esa idea de que porque es el agua no va a suceder nada y podemos deber años que no va a pasar nada. Los tiempos han cambiado, los mecanismos administrativos de control han mejorado y hoy es fácilmente detectable Ujú. o analizable una inconducta de pago del servicio. Y entonces se producen con más frecuencia estas situaciones de restricción. Ujú. Cada vez que sucede y los vecinos nos van a ver, nos atienden, hemos hablado con la cooperativa y logramos esa restitución del servicio y ya te digo, esos planes de pago que siguen implicando un esfuerzo enorme para las Sí, sí. familias por la coyuntura económica que estamos Sí, sí, viviendo, sí. ¿verdad? Sí, sí, claramente. Eh, Ahora, entonces, con otro tipo de situaciones, hoy con el sistema bancario, que está tan vulnerable con el tema de las estafas y demás, también hay gente que va a pedirles ayuda porque le dicen, che, me pasó esto con el banco no se hace responsable, dice que la culpa la tengo yo, digo, por poner un ejemplo, y por lo tanto no tienen dónde canalizar y alguien le entró al home banking, por poner un ejemplo, y le sacó un crédito a nombre de él. Porque ahí hay también un espacio legal en donde no queda claro hasta dónde es responsable por lo vulnerable del banco y hasta dónde la persona que tiene la cuenta, ¿no? sí. Dos o tres cosas al respecto de Sí. esto, Héctor, que mencionás, que tiene un altísimo impacto en la ciudad. En el gráfico que mostrabas, nosotros tenemos, por temas de servicios financieros, 203 casos en el año. Ajá. ¿Sí? Está ahí casi al final, Sí, sí. quinta fila de abajo para arriba, más o menos. 203 casos. Ahí, en general, tenemos problemas con tarjetas de crédito, cobros indebidos, tarjetas no pedidas que le llegan al domicilio o a veces ni le llegan porque no la reciben, pero a la vuelta de los meses le llega una intimación a través de un estudio jurídico con un número de Buenos Aires que le cobra una deuda de gastos de mantenimiento de un plástico, de una tarjeta, de una cuenta que nunca utilizó, que nunca habilitó. Eso también tengo que decir que ante la acción de la auditoría, las entidades financieras
se allanan en general bastante bien y podemos regularizarle a esos vecinos Ajá, la situación que no corresponde el pago. claro. A veces tenemos con tarjetas de crédito, hay muchos vecinos de la ciudad que van pagando el mínimo y el importe, el interés sobre el saldo de esa cuota, de ese resumen que no se paga, son altísimos, Sí, Héctor. Y se sí. va haciendo una bola porque todos los meses va pagando el mínimo. La semana pasada una persona vino, se le había juntado como 3 millones de deuda porque venía pagando el mínimo y entonces el capital más los intereses que son atroces, eso está totalmente desregulado hoy, así es que los intereses son Sí. enormes. Eso tiene un altísimo impacto en la vida de las familias, sobre todo porque muchos están comprando, están tarjeteando Sí, alimentos sí, o sí. están tarjeteando elementos de necesidad básica. Sí, sí, Y sí. entonces, bueno, Y se en ve esos, mucho y en eso. El esos otro intereses tema que usureros, ¿ustedes logran, interviniendo, hablando con la gente de los bancos, que se bajen el nivel de intereses? ¿Qué se logra? O en realidad cuotas para por allí lograr sacarlo Bueno, del ahí problema a la persona? hay una situación un poco compleja porque cuando Sí. llamamos a los bancos, la respuesta en general es, bueno, no, nosotros solo entregamos el plástico y nos mandan a la financiera que corresponde a A cada la tarjeta de fines. crédito, ¿no? Prisma u otro. Y Ah, entonces tratamos con las financieras, las mm, administradoras de Visa, de Bancor, de tarjeta naranja, y entonces ahí realmente es complejo. mm, En general logramos una mejora de financiación, pero es un trámite, Héctor, sí. es una de las cosas más difíciles de lograr, por lo menos de todos los temas que atendemos en la Defensoría, es uno de los temas mucho más complejos, de los más complejos que tenemos. Porque algunos Y números el son otro usureros, tema, realmente son sí, impresionantes los intereses, porque uno dice, no está en consonancia con la situación del país, por lo menos en lo inflacionario. No está de la mano de esto. Uno dice, bueno, pagó el mínimo, te tenés que bancar porque te están corriendo los intereses. Pero, ¿qué intereses? ¿Está regulado esto o no? ¿O ponen el interés que se les ocurre? Te pregunto, ¿no? mira, si está regulado son altísimos, Ah, de verdad, sobre todo cuando uno paga el mínimo de una tarjeta de crédito, el interés sobre ese saldo es acumulativo y ujú. entonces terminan en cifras realmente muy, muy importantes, ¿no? Y esta situación, Rafael, también de cuasi tercerización, ¿no? Me decías recién en el tema de los cobros. No, mira, lo tiene tal estudio jurídico, tiene ahora el cobro. Yo en realidad, no sé cómo es la denominación correcta, pero le vendí el paquete de deuda que tenía y demás, y se encargan ellos, por ejemplo. Eso también. Y vos me estás ahora hablando de banco, y uno cree que está cerrando todo con un banco, y después le dice, no, nosotros entregamos el plástico, charlarlo con la financiera. También hay un Así punto es, ahí. Pero en así realidad es, uno se cree que es vende. el banco que está de por medio, ¿no? Ah, sí, 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 porque la referencia es el banco te entrega la tarjeta, al banco vas y pagás, es decir, esa es la referencia, pero cuando entras en el trámite para resolver el tema, ya hay que buscar otros caminos, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa con las estafas que las mencionabas vos. Las estafas hemos tenido en el año, nosotros hemos atendido 67 casos en el año. Ajá. Te puedo asegurar que hay muchas más, ¿sí? Y esto tiene un altísimo impacto en la vida, en el ánimo, genera mucha angustia, Héctor. Yo tengo que decir y comentar que llegan llorando los vecinos que han sido víctimas de una estafa, porque son víctimas. Detrás de cada estafa hay delincuentes. Y ahí nos encontramos con otro problema de los bancos. Los bancos en general, ¿sí?, Sí. se amparan en las notificaciones permanentes que hacen a través de los correos electrónicos, de la publicidad, donde dicen, no tenés que dar tu clave, tenés que estar seguro de con quién hablas. Bueno, todos esos mensajes sirven muchas veces para argumentar que el responsable de haber sido estafado es el vecino porque dio sus claves. Ujú. ¿Sí? Y Después lo que hay que entender, uno puede ponerse de la otra vereda cuando, digamos, ponele que vos diste la clave, que te ingresaron, te vaciaron la plata que tenés en el home banking. Pero otra historia es la facilidad con la cual alguien saca un crédito. Es increíble la facilidad con la cual se bueno, puede... Yo estamos soy partidario de que a la trabajando. hora de sacar un crédito debería ser persona a persona. ¿Querés un crédito? Andá al banco,
que te den un papel y lo firme. Para mí ese debería ser el camino, por ahí soy retrógrado en lo que estoy Mirá, pensando. Pero estamos, son muy vulnerables los bancos con esto. sí, dos cosas déjame decirte en relación a este tema que es súper importante. Lo venimos trabajando, venimos dando alertas ciudadanas, cada tanto hacemos alguna comunicación de alerta a los vecinos. La última fue con el tema de las elecciones, que también ahí había una situación que podía llegar a Villa María. Por suerte no tuvimos ninguna referencia que haya sucedido. Pero en relación a las estafas, quiero decir, hay una doble victimización. Primero, es la víctima de un delincuente que tiene, como vos decís, un discurso absolutamente profesionalizado, absolutamente diseñado para engañar a las personas. Cuando uno levanta el teléfono o accede a través de una publicidad engañosa, se activa un mecanismo de engaño realmente muy profesionalizado en este último tiempo. Ahí está la primera situación de víctima de quien es estafado. La segunda que se da es cuando el banco literalmente, no lo dice así, pero le echa la culpa y pone la carga de la responsabilidad en el vecino que ha sido engañado. Y ha sido engañado. Nosotros hacemos fuerza en esta situación. Ha sido engañado. Pero además, en este tiempo, próximamente vamos a tener una acción, estamos trabajando una mirada legal sobre los mecanismos de otorgamiento de los créditos pre-otorgados o preacordados, sí, ¿sí? Que se brindan o se acceden por a través de las aplicaciones. sí. Hay una resolución del año 2023 que establece claramente cuáles son las condiciones y estamos observando en cada caso de estafa que nos llega a la Defensoría que no se están cumpliendo esas resoluciones del Banco Central. Ajá. Entonces, una, por ejemplo, es la inmediatez de la acreditación del monto solicitado. Claro. Cuando la resolución del Banco Central dice que tiene que haber 48 horas de delay, ¿sí? O de retraso entre la solicitud y la acreditación efectiva, ¿sí? Sí, sí. Hay una posibilidad que deja abierta la misma resolución que hace que la plata te la puedan dar en el mismo instante que apretas el botón de aceptar. Claro. Y eso es la ventana, es la puerta, es más que ventana y puerta, es un portón ancho, enorme, por el cual entran los estafadores y es la gran situación que estamos teniendo porque la acreditación es inmediata. Claro, si y no ese crédito preadjudicado que mucha gente nunca lo pidió, que va de prepo. Vos entrás al home banking y te parece, crédito preadjudicado depende, obviamente que sabes más o menos el dinero que te ingresa, entonces en base a eso te dan un supuesto préstamo que vos nunca lo terminás de sacar. Pero sí, eso no, todo se canaliza de manera rara. Eso son posibilidades de crédito. Hasta que no haces el trámite, esa plata no se te acredita. Sí, sí, sí. Pero cuando el estafador logra penetrar esa primera barrera de confianza, porque en general lo que sucede es que hay un llamado diciendo, mire señora, señor, le están queriendo hacer una compra y advertimos que no es usted. Necesitamos que ingrese a la aplicación, ¿sí? Y es una videollamada. En general hay una duplicación de pantalla. Entonces, del otro lado, los delincuentes ven cada paso que vos vas haciendo. Te hacen ingresar las claves, te hacen crear cuentas nuevas. Bueno, realmente el tema de las estafas es un tema que viene de la mano con la hiperdigitalización de los procedimientos, que son un beneficio y hay que celebrarlo, pero hay un tema, no podemos revictimizar a las víctimas de una estafa, ¿sí? Porque se sienten mal, se sienten los más tontos, los más torpes, se echan la culpa. Hay una angustia realmente importante que hay que verla y pareciera que del otro lado, de la entidad financiera, esto no se observa. No se hace responsable. No se hace responsable porque más allá del error de la persona que es víctima, está lo vulnerable que son. Están siendo muy vulnerables. Tienen que invertir más, claramente los bancos, lo dicen los especialistas, tienen que invertir más para generar más protección, generar más pasos, aunque sea molesto para aquel cliente que tiene el servicio, pero poner los límites, porque no se puede tener tanta facilidad para que lo hagan. Para la verdad que no son expertos en ciber lo que lo están haciendo. Es gente, delincuentes comunes, digamos, que con mucha facilidad están haciendo esto. O sea que hay una responsabilidad de los bancos en todo esto. Sí, son comunes, pero con un nivel de especialización
que logran, mediante la coacción, la amenaza, el apuro, Sí. el factor tiempo, si no haces ahora esto te puede ir Sí, sí, peor, eso impacta fuertemente sí, sí. en la persona que recibe el llamado, en la víctima. Entonces, bueno, para nosotros esa posibilidad está basada en un incumplimiento de las recomendaciones del Claro. Banco Central que te comentaba, Sí, sí, estamos sí, leyendo sí, sí. con personas que saben del Bien. tema y próximamente vamos a Ojalá, tener ojalá una... haya nuevas leyes entonces que regulen y que contemplen proteger en realidad a la gente. Mira, Te agradezco. lamentablemente, Sí, Héctor, sí, no, solo una cosita, en la ciudad sí. nos hemos quedado sin oficina de defensa del consumidor. Hasta hace un tiempo funcionaba en el hospital, en el viejo hospital, en el centro cívico, y desde hace un tiempo, ojalá pronto, es la noticia que tenemos, que pronto se va a volver a restituir, pero una ciudad y una región con el nivel de transacciones comerciales de bienes y servicios no puede no tener una oficina de defensa del Me dejás con consumidor. la boca abierta, Porque pero eso, a qué se debió esto? La verdad no lo sabía. no, no sabemos, no sabemos. Lo cierto es que no hay. Ustedes, hay que Y decirle a la gente, ustedes son autónomos, no dependen ni de la municipalidad, ni de provincia, ni de nación. Y está bárbaro que sea así, pero necesitan un espacio. a ver, no, la auditoría sí es un espacio del gobierno municipal, la Defensoría del Pueblo de la Sí, pero ciudad. tienen La autonomía, quería defensa, decir, tienen autonomía en las decisiones. sí, pero en el caso de defensa del consumidor no somos autoridad de aplicación. Ajá. Por eso es importante que exista la oficina, porque son autoridad de aplicación de la ley de Sí, defensa del sí. consumidor. Y en una ciudad, te decía, donde hay una cantidad de transacciones comerciales, de bienes y de servicios, no podemos no tener una oficina, porque realmente son ellos los que pueden accionar contra la vulneración de un derecho de un consumidor. Ah, Entonces, bueno, tenemos la noticia de que prontamente esta situación se va a resolver y allí, bueno, podremos compartir el trabajo y ¿y dónde va resolverle la el gente? mayor tiempo. ¿Dónde están trabajando ustedes? ¿Dónde va la gente? Llega a la Defensoría, llega a nuestra auditoría, Ajá. llega a Chile 327 o se comunica por la página web y nosotros hacemos las veces de defensa del consumidor. Bien, Tenemos bien, bien. muchísimos casos, Ah, ¿sí? Todos ahora los está, pará, servicios pará. financieros. Pará, yo me estaba confundiendo. En realidad, la auditoría tiene la atención en el lugar de siempre, que es en la calle Chile. El problema es con defensa del consumidor. Bien, ahí está. No, yo entendí mal. Claro. Yo creí que el problema lo tenían Ajá. ustedes con la auditoría. No. No, me No, 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 sorprendía. no, No, no. no. Ah, bien, bien, No, bien. no, no. Bien, No, no, bien, nosotros seguimos, bien, bien. seguimos en Chile Es, 327. está. Por eso, el lugar de siempre. Así Me que, sorprendía, digo, pero si históricamente él estaba en la calle Chile, pensé que en algún momento había un movimiento que se me había pasado. Con ustedes no es el problema, pero sí es un problema con defensa del consumidor. sí, sí, ojalá Ahí va. se restituya esa oficina Bien. porque para la ciudad y para la región es un momento importante. Bien. Gracias por atendernos, Rafael. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.